Noticentro 1, CMI. Mañana no se permitirán en el país bloqueos ni concentraciones permanentes. 60.000 hombres de la fuerza pública garantizan marchas pacíficas mañana. Habrá 35 puntos de plantones y marchas. El centro de Bogotá estará cerrado. Marcha central partirá del Parque Nacional. Gran concentración será en Avenida Jiménez con Carrera Séptima. Desde esta noche ley seca en toda Cundinamarca. Detenidos 6 integrantes de primera línea. La iglesia apoya protesta pero pacífica. Proyectos para reformar a la policía anuncia el presidente. Coronel retirado, primer director de Derechos Humanos de la policía. Detalles del nuevo uniforme de la policía que ya está en uso. Nuevo diseño servirá para identificar mejor al policía, dice su creadora María Luisa Ortiz. Un capitán retirado vinculado al atentado con carrobomba en Cúcuta. Gobierno alista 35 proyectos del plan legislativo. Bajan contagios y muertes en el país. Francia prohíbe ingreso de no vacunados a restaurantes, hoteles y eventos. Inglaterra anuncia que adoptará la misma medida si la gente no se vacuna. En Colombia piden adoptar medidas similares. Alarma en Estados Unidos por no vacunados. 97% de muertos y hospitalizados no estaban inmunizados. Paro y protestas frenaron la economía en el país, revela el DANE. Abril y mayo tuvieron crecimiento negativo. Ministro de Hacienda explica su plan de austeridad. Mañana asume nuevo gobierno en Haití. Embajador de Cuba habla sobre situación en su país en Pregunta Yamil. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. El ministro de Defensa, Diego Molano, advirtió que mañana 20 de julio la fuerza pública no permitirá bloqueos ni concentraciones permanentes que afecten a las personas que no participan de la jornada de marchas. Las fuerzas militares están en máxima alerta para evitar desórdenes. Está en marcha el plan de la policía para impedir en las manifestaciones de mañana bloqueos de vías como los que ocurrieron en el paro pasado. Para acompañar la protección de la manifestación pacífica, para acompañar la celebración de la festividad del 20 de julio, pero para no permitir ni vandalismo, ni violencia, ni bloqueos, ni campamentos permanentes. El ministro de Defensa explicó que tomó decisiones concertadas con los alcaldes de las 12 principales ciudades del país para evitar que se repita el vandalismo. Ya vivimos esa historia y lo que vimos en Cali con el Puente del Comercio, Puerto Rellena y todo aquello que genera un bloqueo, que después de ahí se suceden todo tipo de hechos delincuenciales, como lo vimos en el Puente del Comercio. Allí asesinaron a un patrullero de la policía y se bloquearon las posibilidades de movilidad de una ciudad. También le pidió a los alcaldes no autorizar espacios para el entrenamiento de grupos como primera línea, como está ocurriendo en Bogotá. Ese es un ejercicio que debe responder la Alcaldía Mayor de Bogotá, pero está claro que ayer el acuerdo con la alcaldía es que no íbamos a permitir ni bloqueos ni campamentos permanentes. No se puede permitir esas islas de anarquía, ni en Bogotá, ni en Cali, ni en el Portal de las Américas, ni en los lotes públicos ni privados. Mañana el tradicional desfile militar del 20 de julio será en un recinto privado. Sin embargo, el ministro asegura que esta decisión no se tomó por razones de orden público. Lo principal es por el COVID y es una responsabilidad del Ministerio de Defensa y de nuestras fuerzas militares y de policía de hacer una conmemoración que tenga todos los protocolos de bioseguridad. Por eso es que se decidió hacerla una conmemoración centralizada en una única instancia sin desfile para no tener aglomeraciones. En Bogotá habrá 6.000 policías para la seguridad en los lugares donde se llevarán a cabo las concentraciones. Por su parte, el director de Seguridad Ciudadana de la Policía, general Carlos Rodríguez, indicó que 60.000 hombres de la fuerza pública fueron dispuestos a lo largo de todo el país para garantizar la seguridad durante las marchas convocadas para mañana. El director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, general Carlos Rodríguez, entregó detalles en Noticentro 1 CMI del megaoperativo que se llevará a cabo en el país en medio de la celebración del Día de la Independencia. Se tienen ya dispuestos 60.000 uniformados de la fuerza pública para garantizar la tranquilidad y la seguridad en este 20 de julio en el territorio nacional. También se han instalado ya 82 puestos de prevención y control para garantizar el ingreso de personas
sin elementos que puedan afectar la tranquilidad de los ciudadanos en este 20 de julio. La intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios estará a cargo del general Rodríguez, por lo que aseguró que sus hombres ya recibieron capacitación en derechos humanos. Se capacitó el 100% de unidades policiales, es decir, cerca de 150.000 uniformados, especialmente en derechos humanos, en captura en flagrancia, en el uso de la fuerza, y de igual manera nuestros ESMAD y Fuerza Disponible fueron reentrenados en 100%. Según investigaciones por parte de agentes de inteligencia, las manifestaciones en el país podrían estar infiltradas. El ELN está realizando aportes económicos y en elementos con el fin de afectar la tranquilidad en algunas ciudades, motivo por el cual se encuentra en total alistamiento la fuerza pública. Diferentes zonas están en alerta, por lo que los operativos serían más fuertes. Especialmente en la ciudad capital, departamento de Cundinamarca, se tiene también prevista la seguridad en el departamento del Valle, Cali y algunas ciudades como Popayán y Pasto. Por último, hizo un llamado a los ciudadanos. Está ofreciendo hasta 100 millones de pesos al ciudadano que permita información para ubicar elementos explosivos, armas o personas que estén pendientes por orden judicial de autoridad competente. Aseguró el general que para las marchas no habrá personal de inteligencia vestido de civil, solamente oficiales plenamente identificados. En Bogotá habrá 35 puntos de concentración en diferentes zonas de la ciudad. El centro de la capital está cerrado y el comercio adoptó medidas para evitar vandalismo. Aunque la Plaza de Bolívar era el epicentro de las movilizaciones de mañana, la alcaldesa Claudia López anunció que no permitirá el ingreso de manifestantes al centro de Bogotá. Desde las 5 de la mañana hasta la medianoche estará cerrado el paso tanto peatonal como vehicular desde la calle Sexta hasta la avenida Jiménez, desde la carrera Quinta hasta la carrera Novena. Serán 35 puntos de protesta, algunos de ellos el Parque Nacional, la Terminal del Sur, la avenida Ciudad de Cali con Suba, el Monumento a los Héroes, las universidades Nacional y Distrital y los portales de Transmilenio, Américas, Norte, Suba y Usme. No tendremos ninguna tolerancia con ningún acto violento ni vandálico. Frente a la violencia y el vandalismo habrá policía y fiscalía. Con láminas de aluminio, madera y polisombras, el comercio del centro blindó sus fachadas. ¿Cuánto vale proteger una fachada? Esto está en cerca de 2 millones a 2,5 millones. La gente apenas está empezándose a recuperar, la gente apenas está empezando a salir a trabajar, apenas se están generando algunos empleos. Es muy importante poder continuar con esto. De otro lado, las autoridades en Bogotá confirmaron la captura de 6 personas, integrantes de la primera línea, señaladas de cometer actos vandálicos en las localidades de Kennedy, Suba y Usme. Alias Calarcá, Soldado y Mayora son 3 personas que su influencia principal es en el sector de Kennedy, muy cerca al Portal de las Américas. Se venía influenciando en jóvenes para realizar diferentes actividades delictivas, ataque a fuerza pública. En la capital sigue firme la recompensa por 70 millones por información de posibles actos vandálicos durante las manifestaciones. Y como veíamos, la marcha principal en Bogotá arrancará desde el Parque Nacional y llegará hasta la avenida Jiménez con carrera séptima. El presidente de la CUT y uno de los líderes del llamado Comité de Paro, Francisco Maltés, informó que en el centro de Bogotá se concentrará la principal manifestación este 20 de julio en el Parque Nacional y recorrerá la carrera séptima hasta llegar a un segundo punto de concentración en la avenida Jiménez con séptima. Las manifestaciones pacíficas serán a partir de las 10 de la mañana en los sitios tradicionales donde se realizan las movilizaciones en las principales capitales del país. El Comité de Paro también alista un paquete de proyectos de ley para presentarlos al Congreso de la República en la legislatura que comienza, que tienen que ver con los aspectos relacionados a la solución de la crisis económica y social y una extensión de la llamada renta básica para los más necesitados. En Cundinamarca, el gobernador Nicolás García adoptó una serie de medidas que rigen en 116 municipios para evitar desórdenes y bloqueos este 20 de julio. Por medio de este decreto, el 251, el gobernador de Cundinamarca ordenó medidas de restricción para este 20 de julio en el departamento. La ley seca y la restricción a parrillero en moto se incentivó como medida de control para prevenir desmanes en municipios con máxima alerta. Habrá prohibición
de parrillero y prohibición de venta y consumo de licor en espacios públicos y en establecimientos de comercio. También se restringe la movilidad en algunos vehículos de transporte de carga desde hoy lunes a las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana del jueves 21 de julio. Para los vehículos que transportan cilindros de gas, escombros, materiales de construcción. Se confirmó por parte del coronel César Ovidio Castro, comandante de la policía de Cundinamarca, la captura de 6 sujetos integrantes de la denominada primera línea. De los hechos delictivos que sucedieron el pasado 28 de abril en el sector del peaje del Roble. Estas personas son los responsables de la destrucción y del incendio del peaje del Roble sucedido para esta fecha en este sector del departamento. Aseguró que los otros 2 tendrían responsabilidad directa por haber participado en el secuestro de un policía en Soacha. Después de más de 400 horas de análisis de videos, de recopilar más información, de hacer actividades propias de investigación, se logra obtener la orden de captura por los delitos de secuestro simple agravado en concurso heterogéneo y sucesivo, hurto calificado agravado en concurso heterogéneo y sucesivo con tortura agravada y daño en bien ajeno. Los capturados quedaron a disposición de las autoridades judiciales. Y en las principales ciudades del país se adoptaron medidas especiales para evitar desórdenes por las marchas del 20 de julio. Con 2.500 hombres de policía, las autoridades blindarán a Medellín para prevenir disturbios durante las marchas del 20 de julio y posibles atentados por parte del ELN con explosivos. Según el alcalde Daniel Quintero, hay varias amenazas. El dispositivo de seguridad contará con la instalación de un PMU para monitorear la ciudad 24 horas. Mañana se tienen programadas 2 movilizaciones del 20 de julio en Medellín. Las fronteras de acceso al Valle del Cauca están cerradas y hay toque de queda en 40 municipios hasta las 5 de la mañana del 20 de julio. Y mañana nuevamente se repite la restricción a la movilidad. Sin embargo, en Cali no habrá este tipo de medidas, generando un desacuerdo entre la gobernadora Clara Luz Roldán y el alcalde Jorge Iván Ospina. En Cali hay refuerzo policial para vigilar los cerca de 5 puntos de encuentro, desde donde saldrán las marchas hacia la zona centro. 1.100 hombres de la Policía Metropolitana de Barranquilla vigilan esta capital por las protestas anunciadas para este 20 de julio. Las autoridades dijeron tener conocimiento de la presencia de jóvenes líderes de otras regiones del país que mañana estarían participando de una de las protestas programadas en la ciudad. Con la Fiscalía se han adelantado actividades preventivas para que las protestas se realicen en paz y se instalaron retenes móviles. En Barranquilla está programada una concentración en el Paseo Bolívar en horas de la mañana y en la tarde una movilización partirá de la calle Murillo y terminará en la rotonda de la 17. Desde esta noche, más de 1.000 uniformados de la policía se encargarán de garantizar la tranquilidad y el orden en Bucaramanga, en el marco de una nueva jornada de plantones y marchas convocadas por las centrales obreras y los estudiantes. El toque de queda y la ley seca seguirá rigiendo desde las 10 de la noche y hasta las 5 de la mañana. Con un componente de 524 uniformados de todas las especialidades, ubicados en 25 puntos de control y cierre, la policía de Popayán busca garantizar la seguridad para las marchas de mañana. En la capital caucana regirá la ley seca desde hoy a las 10 de la noche. También se ha ordenado el toque de queda, que entrará en vigencia desde las 4 de la tarde de mañana 20 de julio hasta las 5 de la mañana del miércoles. Tampoco se permitirá el tránsito de motocicletas con parrillero. La Policía Metropolitana de Neiva recibió un refuerzo de 50 unidades y 2 reacciones adicionales del Escuadrón Móvil Antidisturbios para el dispositivo de seguridad que se estableció en la capital huilense con 900 efectivos, de acuerdo a las orientaciones del puesto de mando unificado, enfocadas en evitar cualquier alteración del orden público dentro de la ciudad, estaciones de policía o bloqueo de vías. Fueron priorizados algunos lugares en la ciudad como el Parque Santander, la Alcaldía de Neiva, la Gobernación del Huila y los CAIs que se encuentran en la ruta de las movilizaciones. Luego de recorrer 5 departamentos, llegó la Minga a Bogotá. Más de 300 indígenas del Cauca arribaron en Chivas para sumarse a la jornada de movilizaciones prevista para mañana. Después de recorrer varios departamentos, esta tarde llegó la Minga a Bogotá. Defender la vida, defender el territorio, defender los derechos humanos.
Esta minga sale con ese fin de recorrer el país. Los mingueros del Cauca participarán de la jornada de protesta programada para este 20 de julio. Anunciarán un pacto por la vida y garantizarán el pacífico desarrollo de las marchas. Venimos a presentar un pacto donde todas las organizaciones sociales pues están representadas en el mismo sentir. Los sentires del estudiante, de los jóvenes, la falta de empleo. Cerca de 300 indígenas arribaron a la capital en Chivas. Durante su permanencia se alojarán en el velódromo de San Cristóbal en el sur de Bogotá. Desde el pasado 13 de julio empezó la travesía de la Minga Nacional. La protesta social no se puede estigmatizar, así lo asegura el arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda. El también presidente de la Conferencia Episcopal pidió marchar mañana en paz y evitar las confrontaciones. La preocupación del arzobispo de Bogotá se da porque la protesta social ha sido estigmatizada y porque ha habido actos de vandalismo muy fuertes. Totalmente, totalmente, y sin enfrentamientos, y sin estigmatización, y sin ignorar lo que está pasando. Esta es una oportunidad, esta es una gran oportunidad. No neguemos los problemas, no tapemos el sol con una sola mano, no digamos que no hay problemas y por eso se expresan en estas movilizaciones, pero hagámoslo civilizadamente. Dice que de la protesta social pacífica deben salir cambios estructurales. Las instituciones tienen que renovarse, todos tenemos que renovarnos, la iglesia tiene que renovarse, la vida familiar, la educación, la justicia en Colombia, el tema de la economía, el sector bancario y financiero, el Congreso de la República. E invita a manifestantes y a la fuerza pública a no dejarse provocar por quienes generan caos. Hay una fuerza moral. Cuando ven a un grupo de personas manifestándose, cantando, con las danzas, respetando, con todos los signos, con toda la simbología, pero respetando la vida y los bienes, ese es como un grito moral, ético, que lleva a cuestionarse a todos los que pretenden dañar la movilidad social y dañar la paz y la tranquilidad de los colombianos. Dice que las protestas de este 20 de julio deben marcar un antes y un después en el cambio estructural que necesita el país. El presidente Iván Duque anunció la presentación al Congreso de varios proyectos que buscan transformar la policía. Se propondrá un nuevo estatuto disciplinario y una iniciativa para profesionalizar la institución. Durante la presentación del proceso de transformación de la policía, el presidente Iván Duque anunció que presentará mañana al Congreso varias iniciativas que buscan una policía más cercana al ciudadano y un mayor control a los uniformados. El primer proyecto será el nuevo estatuto disciplinario. Introduce el expediente electrónico para que se pueda hacer seguimiento y escrutinio con respecto a los procedimientos disciplinarios. La segunda iniciativa será el Estatuto de Carrera y Profesionalización de la Policía. Aquí lo que se busca es seguir profesionalizando el servicio y lo que queremos es que con la categoría del patrullero se mejoren los estímulos y beneficios, la estabilidad y la permanencia y se creen de manera más sólida los bonos de excelencia en el cumplimiento de la función policial. El primer mandatario aseguró que el próximo 30 de agosto se conocerá el nuevo modelo de acción del SMAT. La forma como se enfrentan disturbios por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT. Otra importante agenda que está en marcha. Finalmente, el presidente Iván Duque anunció la creación de la Mesa de Diálogo Hablemos de Policía, integrada entre otros por los exsecretarios de Seguridad Daniel Mejía y Jairo García, el profesor Alejandro Vargas y la exvicefiscal María Paulina Riveros, que se encargará de recoger las inquietudes de la ciudadanía sobre la acción de la policía y buscar soluciones a nivel institucional. Los partidos de oposición anunciaron que radicarán 4 proyectos de ley para introducir cambios en la forma como actúa la policía. Dicen que la reforma anunciada por el presidente es tibia y se queda corta. Los partidos de oposición dicen que presentarán su propio proyecto de reforma de la policía porque el del gobierno nacional es tibio. Esto no solamente nace de los partidos de oposición, lo hemos visto, aquí se ha señalado de manera reiterada como Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch, el mismo Congreso de los Estados Unidos planteando una reforma estructural a la Policía Nacional. Reiteran que la policía hoy está absolutamente militarizada y que no puede seguir comportándose de esa manera, reprendiendo a la ciudadanía. Debe prohibir la utilización de armas de fuego, de regular de manera absolutamente contundente la utilización, el uso del armamento menos letal.
debe prohibir la tortura, debe prohibir los tratos crueles. E insisten en que el ESMAD debe acabarse. Ese escuadrón es sustituido por una unidad especial para el diálogo y la mediación en medio de la movilización social. Como se sabe, el ESMAD tiene un pésimo récord en materia de violaciones de derechos humanos y se ha convertido en un tenebroso aparato de represión contra la movilización pacífica de la ciudadanía. El proyecto de todos los partidos de oposición para reformar a la policía será radicado mañana y le hace contrapeso al del gobierno nacional. El coronel en retiro Luis Alfonso Novoa, un oficial con más de 30 años de servicio, es el primer director de la Oficina de Derechos Humanos de la Policía. El coronel Luis Alfonso Novoa tiene una experiencia de 30 años en derechos humanos, tanto en el servicio activo de la policía como en el retiro. Uno de sus trabajos recientes fue en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Colombia. También hizo parte del equipo de defensa del Estado colombiano ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En las filas de la policía fue comandante en el departamento de Caldas y funcionario de la Inspección General. Esta noche la ONU destacó su nombramiento. Saludamos nombramiento del coronel retirado Luis Novoa como director de la Oficina de Derechos Humanos de la Policía. Por su experiencia y compromiso sabemos que impulsará cambios importantes para mejorar la cultura y respeto de los derechos humanos dentro de la policía. Organizaciones que han cuestionado firmemente las acciones recientes de la policía también se pronunciaron sobre este nombramiento. Es la persona adecuada, por el perfil, por su trayectoria, por su compromiso, porque es experto en derechos humanos, porque conoce al país y conoce sus conflictividades y sabe cómo tramitarlas. Sin embargo, se enfrenta a una institucionalidad como la policía que no ha querido reformarse, que no ha aceptado una reforma estructural, así que se va a encontrar con un mandato muy estrecho, muy limitado. Inicialmente, la Dirección de Derechos Humanos de la Policía tendrá presencia en 72 municipios. El nuevo uniforme de la policía tiene un código QR que puede ser escaneado por los ciudadanos para acceder a la información de los uniformados y también viene adaptado con cámaras para que queden registradas las acciones de sus portadores mientras están de servicio. El uniforme de color azul, que hace parte de la nueva imagen de la Policía Nacional, permite mayor visibilidad por el contraste entre el color azul y las cintas fluorescentes. Cuenta con un código QR que cualquier ciudadano puede grabar y así identificar al uniformado. Y ahí van a aparecer los datos. ¿Qué te aparece? ¿Por qué no lo lees, por favor? Dice, la validación es exitosa y corresponde al funcionario policial teniente coronel Ramírez Vanegas Nancy Janet, perteneciente a la DIPRO, Comisión Jefatura Protección Presidencial DIPRO. Igualmente incorpora cámaras bodycam que grabarán y registrarán las acciones en tiempo real. La demostración aquí nos muestra cómo está proyectando la presencia de ustedes. Giremos, Andrea, por favor. Mostremos acá el personal que está y demos acá la vuelta. De manera que en tiempo real está mostrando la actuación, las órdenes, es transmisión. El tradicional bolillo será más corto y práctico. Aliviar el peso, pero sobre todo disminuir las condiciones de riesgo operacional para el policía y una mejor regulación en el uso legítimo de la fuerza. Las patrullas y las motocicletas también contarán con estos aditamentos de identificación. En principio, uniformados de 11 capitales de departamento empezarán a lucir estos uniformes. La diseñadora María Luisa Ortiz es una de las creadoras de estos nuevos uniformes de la policía. Explicó que facilitarán la identificación de los integrantes de la institución. La diseñadora colombiana María Luisa Ortiz asesoró al Centro de Innovación de la Policía durante más de un año en la creación de este nuevo uniforme. Vamos a ver un uniforme azul oscuro. Tiene unos detalles en verde fosforescente, porque digamos que las cosas más importantes que tenía el uniforme era que se pudiera ver desde lejos, que el ciudadano pudiera identificar dónde estaba parado el policía en su barrio, que lo viera desde lejos. Entonces la visibilidad es algo bien importante en este cambio de los uniformes. Explica que el color azul transmite confianza y tranquilidad. La policía está aquí al servicio del ciudadano, está para ayudarle a solucionar problemas, está para darle indicaciones. El color azul, digamos que permite esa comunicación no verbal tan importante. Pienso que va a ser un cambio positivo para la forma
que nos comunicamos no verbalmente con la policía. La diseñadora también dio a conocer que este nuevo uniforme tendrá ventajas para la comodidad de los policías. La tecnología va a estar al servicio de esa necesidad del policía. En algunos casos para el clima frío y en la mayoría de los casos en Colombia para clima caliente. No va a tener muchas capas, no va a tener muchos chalecos, simplemente va a tener el pantalón y la camisa. El cambio de uniforme será solo para los patrulleros que trabajan en zonas urbanas. La Procuraduría llamó a juicio disciplinario al exsecretario de Seguridad de Cali, Carlos Rojas, por presuntas omisiones en el manejo del orden público en la capital del Valle del Cauca durante el paro nacional. El manejo del orden público en Cali durante el paro nacional tiene en líos al exsecretario de Seguridad de esa ciudad, quien fue llamado a responder disciplinariamente por posiblemente omitir sus funciones para garantizar la seguridad. Dice la Procuraduría que el exfuncionario no atendió las recomendaciones para evitar actos de vandalismo en las marchas. El exfuncionario no atendió las instrucciones y recomendaciones fijadas que estaban encaminadas a determinar estrategias de seguridad ciudadana, convivencia y labores de inteligencia. La Procuraduría calificó la falta como gravísima y Rojas será acusado por la entidad en los próximos días. Desconoció sus funciones al presuntamente no adelantar acciones orientadas a restablecer el orden público, conducta que, de haber sido diferente, probablemente se hubiera podido evitar la pérdida de vidas. Pues el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, salió en defensa de su exsecretario de Seguridad, Carlos Rojas, tras este llamado a juicio que le hizo la Procuraduría. Para el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, su exsecretario de Seguridad no omitió funciones durante el paro nacional, como aseguró la Procuraduría General, al llamarlo a un juicio disciplinario por presuntamente desatender acciones para restablecer el orden público. Todos los órganos de control tienen en su misión investigar sobre los sucesos. Pero por supuesto, si algo hizo Carlos fue trabajar muy fuerte y no existió 1 milímetro de omisión. Carlos Rojas fue secretario de Seguridad desde que inició el gobierno Ospina hasta el pasado 30 de mayo, cuando el alcalde aceptó su renuncia para reemplazarlo por el coronel en retiro, Carlos Soler. La investidura del senador Gustavo Bolívar fue demandada ante el Consejo de Estado por haber iniciado una recolecta económica para ayudar a la llamada primera línea. Una demanda del abogado Joan Sebastián Moreno pide la muerte política del senador de la oposición al alegar que él, como funcionario público, incurrió en una prohibición contemplada en el artículo 110 de la Constitución relacionada con financiar o promover contribuciones a movimientos políticos o candidatos. La demanda considera a la primera línea dentro de esa categoría. Yo desconozco si ellos tengan esas aspiraciones, son legítimas a mi modo de ver. Si ellos quieren organizarse como movimiento político, pero en el momento en que yo hago la vaca y les presto esta ayuda humanitaria, ellos no eran movimiento político. La vaca, promovida por la ONG Manos Limpias, recogió más de 300 millones de pesos. El senador Bolívar es miembro honorario de la fundación que recogió la plata y tiene otras 2 quejas disciplinarias por este mismo tema. Ana María Cuesta, Noticentro 1, CMI. Un capitán retirado del ejército y un contratista de la Unidad Nacional de Protección fueron vinculados a la investigación por el atentado a la Brigada 30 del ejército en Cúcuta. Otras 4 personas también son presentadas a esta hora ante un juez por su participación en el hecho y por el ataque al helicóptero que transportaba al presidente Iván Duque. Las autoridades avanzan con varios operativos para dar con el paradero de los implicados en diferentes actos terroristas ocurridos en el departamento de Norte de Santander, incluido el ataque al helicóptero presidencial que desplazaba a Iván Duque y a su comitiva, así como el atentado en la Brigada 30 del Ejército. Por el momento, fuentes confirmaron que ya hay identificadas 6 personas, entre ellas desmovilizados del Frente 33 de las disidencias de las FARC, y también estaría implicado un capitán retirado del ejército. Según explicaron, el capitán tendría una relación directa con el atentado en la instalación militar, dado que conocía sobre el funcionamiento de la base y así logró ingresar la camioneta que terminó explotando y dejando casi 40 personas heridas, incluidos estadounidenses. También fuentes del proceso señalaron que una persona vinculada laboralmente a la Unidad Nacional de Protección hace parte de los detenidos. En cuanto al ataque a la aeronave presidencial, se investiga la complicidad de una persona que sabía de los horarios del vuelo y se indaga una relación con las disidencias. En los 2 hechos, no se descarta que hubiese una alianza entre los grupos residuales y el ELN.
Un informe de la Fiscalía revela que 301 personas han muerto en masacres u homicidios colectivos este año. El 68% de los crímenes ya han sido esclarecidos. De acuerdo con cifras recopiladas por la Fiscalía, las masacres o los casos de homicidios colectivos, como los denomina la entidad, han dejado 301 víctimas. La entidad ha avanzado en el esclarecimiento de 206 casos, lo que representa que en el 68% se tiene indicios de los responsables e incluso ya hay capturas. El caso más reciente se presentó en Yolombó, en Antioquia, donde murieron 4 personas. En el informe de la Fiscalía también se revela la situación de homicidios en general del país. Este año se han registrado 7.720 casos, de los cuales hay avance en 1.921. La cifra de homicidios aumentó en relación a la presentada del año pasado, que fue de 5.749 casos en el mismo periodo de tiempo. La cifra general de muertes violentas representa que diariamente se están registrando 37 casos. El gobierno alista 35 proyectos de ley que radicará en el nuevo periodo de sesiones del Congreso. Se destacan la reforma tributaria, las reformas a la policía y la reforma a las CAR. La agenda legislativa que anunciará mañana el presidente de la República en la instalación del último año del Congreso de la República de este cuatrenio consta de 21 proyectos en trámite, 16 de los cuales están en segundo debate y 5 más en tercer debate, pero además presentará 35 nuevos proyectos. El proyecto de ley de inversión social o reforma tributaria. El proyecto de presupuesto para el año 2022. La ley de crecimiento limpio. El acuerdo de Escazú, que tanta ampolla ha generado entre los empresarios. La extensión de beneficios tributarios a la ley del turismo para reactivar este sector. El estatuto disciplinario policial. La profesionalización de la Policía Nacional. Y derogar la ley de garantías, aquella que prohíbe que durante 4 meses antes de las elecciones presidenciales pueda el Estado contratar o incluso el presidente inaugurar obras. Con este paquete legislativo el gobierno entra a su último año de mandato. Disminuyeron los contagios y las muertes por COVID-19 en Colombia en el conteo diario. Siguen bajando los contagios y las muertes reportadas diarias por COVID-19 en Colombia. El Ministerio de Salud confirmó este lunes otras 16.455 infecciones. Se presentaron los casos en su mayoría en la capital del país, en Cundinamarca y en el departamento del Tolima. Los casos activos bajaron a 118.006 casos en este momento. Los contagios que se han presentado en medio de la pandemia, un total de 4.655.921. Las muertes reportadas también bajaron, 446 este lunes, para un total de fallecidos en Colombia de 116.753. Los recuperados aumentaron con otros 18.000 para un total de 4.408.026. Vamos con las cifras de los últimos 4 días. El pasado viernes, un total de contagios 17.893, las muertes 500. El sábado, 19.925 contagios, 498 muertes. Ayer, 18.206 contagios, 476 muertes. Hoy, con 16.455 casos y 446 muertes. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció mano dura para las personas que no se quieren vacunar y aseguró que esta vez son ellos quienes se van a quedar en casa. Tras una violenta jornada de protestas en Francia contra las nuevas medidas anti-COVID, como la exigencia de un certificado sanitario o la vacunación obligatoria para algunos profesionales, el presidente Emmanuel Macron respondió a aquellos que se oponen a las medidas diciéndoles que ahora serían ellos quienes se quedarían en sus hogares sin poder circular. Estoy a favor de la línea francesa ahora mismo. Ya no tengo ninguna intención de sacrificar mi vida, mi tiempo, mi libertad y la de mis hijas por quienes se niegan a vacunarse. Esta vez se queda usted en casa, no nosotros. Por otra parte, en cuestión de horas, luego del anuncio del gobierno de que a partir de agosto solo aquellos con certificado podrían entrar a hoteles, bares, cines, entre otros sitios, 1 millón de ciudadanos franceses habían solicitado cita para vacunarse. Y en tan solo 18 horas, un récord de asistencia se registró con más de 7.000 dosis aplicadas. Aludiendo a la responsabilidad de la población de Reino Unido, el gobierno británico pidió a los habitantes vacunarse y amenazó con volver a imponer restricciones si la gente no se vacuna. La mayoría de la población adulta del Reino Unido cuenta con el esquema completo de vacunación.
Sin embargo, si bien esas vacunas han reducido el número de personas que padecen enfermedades graves y sucumben a la enfermedad, el número de casos está aumentando. La nación viene registrando más de 50.000 contagios al día, por lo que el gobierno le está pidiendo a cientos de miles de británicos que se autoaíslen y se vacunen. El primer ministro británico Boris Johnson aseguró que la desescalada de las restricciones que comenzarán a disfrutar los ingleses dependerá de la responsabilidad de todos y amenazó con el retorno de las estrictas medidas y los encierros si no se cumplen a cabalidad. Como un ejemplo a seguir, cataloga el gremio médico en Colombia la decisión de Francia de pedir carné de vacunación a las personas para ingresar a espacios públicos. Agregó que en Colombia hay que acelerar el Plan Nacional de Vacunación. Noticentro 1 CMI consultó al gremio médico en Colombia respecto a la decisión del gobierno de Francia de poner mano dura a los que se resisten a la vacuna. Les preguntamos, ¿debe tomarse la misma decisión en nuestro país? Sí, el modelo de Francia es un modelo a tener en cuenta y que puede ser seguido por muchos otros países, inclusive Colombia, con el fin de persuadir a las personas que no han querido vacunarse a que se apliquen la vacuna y puedan acceder a los lugares cerrados con poca ventilación. En Francia ya hay 27 millones de personas con esquema completo de vacunación. Eso equivale al 40% de la población total. En el caso colombiano, solo tenemos al 20% de nuestro país, de la población colombiana, vacunada plenamente. El limitar el ingreso a espacios públicos de solo personas vacunadas podría incentivar la inoculación de los que se siguen oponiendo. La mayor parte de las personas que hoy día en el mundo están llegando a las unidades de cuidado intensivo son personas que no han sido vacunadas. La vacuna no previene la infección, pero sí previene la enfermedad grave y la muerte. Bueno, en Francia, el anuncio del presidente Macron sobre la obligatoriedad de la vacunación llevó a que más de 2 millones de franceses inmediatamente agendaran su cita. Solo 8.551.150 colombianos tienen el esquema completo de vacunación. Un grave daño en un tubo madre del acueducto de Florencia tiene a miles de habitantes de esa ciudad sin servicio de agua. Unas 150.000 personas de 130 barrios se encuentran sin servicio de agua potable en Florencia, Caquetá, luego de que un deslizamiento causara daño a la tubería principal del acueducto. Y los afectados, pues toda la comunidad del 80% más o menos de la ciudad de Florencia, que es la que trabaja la planta del Diviso. El restablecimiento del servicio podría durar otras 48 horas. Queremos mitigar el riesgo permanente que tienen nuestro personal para trabajar, para cambiar un tramo de tubería de 24 pulgadas de 4 metros que está ahí sobre el costado de la pendiente. Los bomberos realizan el abastecimiento de agua potable en hospitales, centros carcelarios y algunos barrios. El paro y los bloqueos de vías frenaron la recuperación de la economía, según el DANE. Entre abril y mayo cayó la actividad industrial y de la construcción. El DANE reportó que entre abril y mayo de este año la economía experimentó una caída de menos 5,8%, explicada fundamentalmente por el tercer pico de la pandemia del COVID, sumado esto a las protestas del paro nacional. Por sectores, el DANE identificó que entre abril y mayo las actividades primarias que reúnen a la minería, a la agricultura y a la ganadería cayeron menos 9,9%, mientras que las secundarias, donde se encuentran la industria y la construcción, experimentaron una caída de menos 16,9%. Por lo cual, para toda la economía, tenemos casi 7 meses de retroceso en la agenda, llamémoslo así, o en la senda de reactivación económica. Los gremios económicos ratificaron el golpe por el paro y la pandemia. Esta cifra lo que evidencia es el terrible daño que generan los bloqueos a la reactivación económica de nuestro país. Pérdida de miles de puestos de trabajo, vulneraciones a los derechos tan importantes como el de la alimentación, la movilidad y la salud. Una logística que por los bloqueos se vio muy limitada y no debemos olvidar que nosotros somos un país que consume mucha materia prima importada. Tuvieron impactos en 4 de cada 5 obras en construcción en el país, particularmente en la cadena de abastecimiento para continuar con las actividades de obra. En contraste con estas caídas, el DANE reportó que entre abril y mayo el comercio, el transporte y el alojamiento que se encuentran en el sector terciario crecieron 9,3%.
El presidente de la Asociación de Exportadores Privados de Café, Gustavo Gómez, reportó un desplome en las exportaciones del grano por cuenta de los bloqueos de mayo y junio. Después de 2 meses de bloqueos durante el paro nacional, aún se mantienen las afectaciones sobre el sector cafetero del país. Los mayores efectos se dieron en las exportaciones, que para el mes de mayo registraron 74.500 sacos, mientras que hace un año se vendieron al exterior 633.860 sacos, lo que representó una caída del 88%. Este fue el dato más bajo en 30 años. En junio la tendencia negativa se mantuvo y se exportaron 332.500 sacos para una caída del 59%. La situación se dio por los retrasos en la entrega del café e incumplimiento de contratos. Se calcula que más o menos 1 millón de sacos dejaron de ser exportados y tendrán que exportarse en los próximos meses. Sin embargo, hay unos grandes retos en ese sentido relacionados con los fletes de transporte terrestre y los espacios en los servicios navieros. El alza en el precio del café no se está aprovechando a plenitud por parte de los productores. Esta situación no ha permitido al sector cafetero colombiano aprovechar estos precios internacionales, debido a que los corredores y los puertos se encontraban bloqueados para poder exportar. El precio del café en la bolsa de Nueva York mantendría su tendencia alcista en el segundo semestre por la menor oferta mundial debido a la baja producción en Brasil. La ministra de Comercio, Jimena Lombana, anunció la prolongación en el segundo semestre del año de las líneas de financiamiento para apoyar económicamente a las empresas. El gobierno mantiene el respaldo a las empresas del país afectadas por la pandemia y que han sufrido problemas financieros para el sostenimiento de sus actividades y el empleo. Asimismo, se continuará con las mesas regionales para ampliar la cobertura de beneficios. Se mantiene la prioridad a la reactivación de la economía. La asistencia personalizada sobre los programas de comercio exterior, desarrollo empresarial y promoción turística que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tiene a través de sus entidades. El Consejo Directivo de Garantías del Ministerio de Hacienda aprobó los recursos necesarios en el segundo semestre para el respaldo del gobierno a través del Fondo Nacional de Garantías a las compañías que acudan al crédito. Se tiene un monto cercano a los 10 billones de pesos. Podrán encontrar la información de las líneas de financiación en condiciones favorables de Bancoldex, con posibilidades de acceso a las garantías que ofrece el Fondo Nacional de Garantías. Este jueves será la segunda mesa regional en Santa Marta. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 2,70% a 1.238 puntos. La acción de Credifami fue la que más subió, con una valorización de 7,16% a 2.679 pesos. La acción de Construcciones El Cóndor fue la que más bajó, con una pérdida de 7,71% a 849 pesos con 10 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 33.000 millones de pesos, con una variación negativa de 4,37% a 2.448 pesos. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, afirmó que el gobierno ya definió los ejes centrales de lo que será el plan de austeridad incluido en la próxima reforma tributaria. El plan de austeridad, que contempla 1.9 billones de pesos, buscará una reducción del gasto del 50% en varios frentes, como viáticos, papelería, publicidad y vehículos, donde se incluye gasto por combustibles. También se incluyen planes en telefonía, internet y reducción de los gastos de seguridad, arrendamientos y realización de eventos. Quizá uno de los programas más ambiciosos en austeridad en el gasto público, que tiene compromisos con limitar el crecimiento en la adquisición de bienes y servicios al nivel de inflación. Otro de los capítulos en el plan de austeridad, que será incluido en la reforma fiscal, está un mayor control a la burocracia y congelación de la nómina del Estado para nuevas contrataciones. Que se complementaría también con unas facultades para el Gobierno Nacional para escindir, fusionar, suprimir entidades. Y un esfuerzo que va en la dirección, repito, de demostrar que el Gobierno Nacional tiene un compromiso de austeridad en el gasto público y que tiene que estar reflejado en esta iniciativa. La reforma tributaria será radicada este martes ante el Congreso de la República. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CM. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el próximo miércoles, será de 3.842 pesos con 97 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.680 pesos y la venden entre 1.730 pesos. Un euro cuesta 4.527 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.55.
El azúcar se transó en 17,16 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $66.58. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $68.72. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.448 pesos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Desde el sábado pasado se reactivó el turismo en Caño Cristales, río conocido por sus aguas multicolores, ubicado en la Macarena, municipio del Meta. Esta belleza natural se llama Caño Cristales, río de 7 colores, único en el mundo. Lo produce la flora acuática Macarenia clavijera. Caño Cristales queda en el municipio de La Macarena, 32.000 habitantes, en los Llanos Orientales, departamento del Meta. Allí se llega por vía aérea desde Bogotá o Villavicencio. La reactivación económica comenzó con el turismo desde este sábado 17 de julio. La ilusión y con la esperanza de que el turismo sea el motor de la economía de Macarena, que durante tantos años el motor de la economía fue ilegal y ahora los pobladores le apuestan al turismo, porque la guerra no les robó la esperanza. A la Macarena se llega primero en avión, luego se pasa el río Guayabero en bote. Posteriormente se transita por una carretera que construyeron las desmovilizadas FARC en su momento en la antigua zona de distensión. Esta belleza natural, con caudales de agua, pequeñas cascadas, es recomendado para aquellos que quieren alejarse del mundanal ruido y acercarse a la naturaleza. Turismo ecológico. En la costa pacífica nariñense comenzó la temporada anual de avistamiento de las ballenas jorobadas y eso atrae a miles de turistas. Esta es la fecha del año más esperada por centenares de turistas, quienes llegan a Boca Grande para su encuentro con las ballenas jorobadas y captar sus mejores momentos. Inolvidable, maravillosa y la repetiríamos una cantidad de veces. Maravillosa, única y irreemplazable. Desde la Antártida emprenden un viaje de 8.000 millas buscando las aguas cálidas del Pacífico nariñense para parir sus ballenatos y aparearse, convirtiéndose en uno de los mayores atractivos turísticos. Es una experiencia que vale la pena visitar Tumaco para mirar las ballenas. La temporada de ballenas en Boca Grande inicia en julio y se extiende hasta septiembre. El ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, reveló que el gobierno adjudicó 27.000 títulos de propiedad rural en los últimos 3 años. Se han formalizado y adjudicado 27.000 títulos de propiedad rural, que representa un crecimiento de 764% en los últimos 3 años. La cifra representa 650.000 hectáreas regularizadas para 35.000 familias campesinas y étnicas del país. La formalización de tierras también se implementa con el desarrollo de proyectos productivos y se da la asistencia técnica que para esta semana se dio en varias regiones del país. Entregando proyectos productivos de plátano y de yuca brava, donde se entregó la infraestructura para poder llegar hasta la fariña y que ellos puedan consumirla y comercializarla. Se han incorporado a la fecha en el Fondo Nacional de Tierras 1.154.000 hectáreas, lo que significó un aporte del 84% a la meta fijada por el gobierno. El Jurado Nacional Electoral del Perú proclamó esta noche al exprofesor de izquierda Pedro Castillo como ganador de las elecciones en ese país. Castillo derrotó a la derechista Keiko Fujimori por un poco más de 44.000 votos. 43 días tuvieron que pasar en Perú para que el izquierdista Pedro Castillo escuchara la noticia que había esperado por semanas. El Jurado Nacional de Elecciones lo proclamó como presidente electo luego de revisar las impugnaciones de votos y apelaciones presentadas por Keiko Fujimori, la segunda contendiente del balotaje celebrado el 6 de junio. El anuncio se da a pocos días de su toma de posesión y de que el nuevo presidente para el periodo 2021-2026 asuma sus funciones el 28 de julio. Con 44.263 votos, es decir, más del 50% de los resultados, el profesor ocupará el puesto de cabeza de gobierno. Este anuncio se da tras el rechazo de varias apelaciones presentadas por el Partido Popular y pocas horas de que la derechista Keiko Fujimori anunciara que reconocería los resultados. La máxima autoridad sanitaria de Estados Unidos dijo que entre el 97 y el 99% de las muertes y hospitalizaciones ocurridas entre junio y julio corresponden a personas que no se habían vacunado.
Con más de 34 millones de contagios y 609.000 muertos, Estados Unidos encabeza aún el listado de países más afectados por la pandemia del COVID-19. Y ahora el estancamiento en el ritmo de vacunación en la nación norteamericana, que ya ha inoculado completamente a más de 161 millones de personas, está haciendo que el virus siga propagándose entre quienes no quieren inmunizarse. El CDC alerta de una pandemia de personas no vacunadas en la nación que podrían contraer la variante Delta, que es más transmisible, y sufrir las peores consecuencias. There is a clear message that is coming through. This is becoming a pandemic of the unvaccinated. We are seeing outbreaks of cases in parts of the country that have low vaccination coverage because unvaccinated people are at risk, and communities that are fully vaccinated are generally faring well. Los nuevos casos de COVID y las hospitalizaciones también se produjeron predominantemente entre las personas no vacunadas. El 99% de las muertes por el virus en las últimas semanas han sido de personas que no han recibido el biológico. Un estudio científico italiano mostró que el nivel de anticuerpos en las personas que han sido contagiadas con COVID-19 continúa siendo alto hasta 9 meses después de producirse la infección. Un estudio realizado por la Universidad de Padua en Italia y del Imperial College de Londres, difundido por la revista Nature, reveló que el nivel de anticuerpos tras una infección por el COVID-19 continúa siendo alto al menos 9 meses después de producirse el contagio, independientemente si la persona presentó síntomas o fue asintomática. Los investigadores sometieron a pruebas de coronavirus a más del 85% de los 3.000 residentes de la localidad italiana de Padua en febrero y marzo de 2020 y repitieron los test de anticuerpos en mayo y noviembre de ese año, determinando que el 98,8% de las personas infectadas en dichas fechas mostraron niveles presentes de defensas. Alemania invertirá 300 millones de euros en ayudas urgentes para sus ciudadanos damnificados por las inundaciones que azotaron el occidente de Europa. Varios países al occidente de Europa siguen sufriendo por los destrozos causados por el temporal de lluvias que provocó inundaciones. Las naciones más afectadas son Alemania y Bélgica, aunque otras como Luxemburgo, Países Bajos y el este de Francia también sienten los estragos del agua. Hasta el momento son más de 2 centenares los fallecidos por la catástrofe, mientras sigue la búsqueda de desaparecidos y la evacuación de ciudadanos en zonas donde se temen nuevos desbordamientos. La canciller de Alemania, Angela Merkel, prometió un paquete de ayuda de emergencia de al menos 300 millones de euros para los damnificados por las inundaciones tras visitar la localidad alemana Scholl, donde la funcionaria con botas de montaña tardó casi 1 hora en recorrer el lugar que es considerado como la zona cero de toda esta emergencia. Luego de la renuncia de Claude Joseph, se posesionará un nuevo gobierno en Haití. Ariel Henry tomará juramento mañana como primer ministro. Él es quien había sido designado por el presidente Moïse en ese cargo días antes de que fuera asesinado. Parece que la lucha de poder que se gestó en Haití tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse está próxima a su fin. El primer ministro interino, Claude Joseph, anunció su decisión de renunciar al cargo por el bien de la nación, y sus funciones las asumirá Ariel Henry, un neurocirujano de 71 años, quien había sido nombrado por Moïse como primer ministro 2 días antes de su muerte, pero no había sido posesionado. En días pasados, la comunidad internacional había presionado a Joseph para que cediera su cargo y enviaron una carta en respaldo a Henry. En este nuevo gobierno que enfrenta múltiples desafíos, dada la magnitud de la actual crisis institucional y de seguridad reinante en el país caribeño, el primer ministro en funciones, Claude Joseph, retomará su cargo como ministro de Relaciones Exteriores, y la nueva administración, que carecerá de presidente, tendrá la tarea de organizar nuevas elecciones lo antes posible. El multimillonario Jeff Bezos viajará mañana al espacio en su propia nave junto con otros 3 tripulantes. La transmisión del histórico viaje, que será a las 8 de la mañana, hora de Colombia, se podrá ver totalmente gratis por internet. Sin pilotos de prueba ni ingenieros de vuelo, Jeff Bezos, la persona más rica del mundo, hará su debut en el espacio. El estadounidense emprenderá su viaje este martes 20 de julio en la cápsula completamente automatizada New Shepard con 3 personas más. Su hermano Mark Bezos, Wally Funk, piloto de 82 años, una de las mujeres de Mercury 13 y un recién graduado de secundaria de 18 años llamado Oliver Damien.
La excursión de 11 minutos a 3.700 kilómetros por hora se da 9 días después de que su colega multimillonario Richard Branson viajara al espacio. La misión de la nave de Blue Origin, la empresa de transporte aeroespacial de Bezos, fundada en el 2000, representaría el primer vuelo sin piloto al espacio con una tripulación totalmente civil. Entre los detalles revelados por Jeff se destaca que no utilizarán trajes de astronauta, sino vestuario de vuelos estándar. Un tribunal federal dictó la primera condena a prisión por el asalto al Capitolio de Estados Unidos ocurrido el 6 de enero de este año. Ordenó cárcel por 8 meses contra Paul Allard Hopkins, uno de los simpatizantes de Donald Trump que asaltó la sede del Congreso en un intento por impedir la sesión formal de ratificación de los resultados de la elección presidencial de noviembre de 2020 que dio como ganadora Joe Biden. Chile eligió a los primeros candidatos que se disputarán la presidencia en noviembre de 2021. Los elegidos evidencian un cambio generacional tanto en la izquierda como en la derecha. El diputado Gabriel Boric de la coalición de izquierda Apruebo Dignidad y el abogado independiente Sebastián Sichel de la derechista Chile Vamos se convierten en los dos candidatos que se disputarán la presidencia en las elecciones de 21 de noviembre en Chile. De forma sorpresiva, resultaron ganadores en la jornada electoral, en donde más de 3 millones de personas ejercieron su derecho al voto, marcando un récord desde que se instauró el sistema de primarias legales en 2013. Boric, de 35 años, y Sichel, de 43, fueron los candidatos más jóvenes de esta contienda, imponiéndose ante los políticos más tradicionales, progresistas y oficialistas. Una votación que representa un profundo cambio generacional, pues los dos candidatos ni siquiera habían nacido cuando se dio el golpe de Estado de 1973, el hito de mayor relevancia en la historia reciente de Chile. El Banco de Bogotá lanzó el programa de desarrollo de talento digital con el que apoyará académica y económicamente a 150 estudiantes de diferentes zonas del país. Además, los jóvenes recibirán apoyo para su futura vida laboral. El Banco de Bogotá es un banco comprometido por Colombia. Banco de Bogotá presentó el programa para el desarrollo de talento digital Juan María Robledo, promoviendo así oportunidades integrales para los jóvenes del país. Decidimos abrir en esta primera edición del programa el apoyo a 150 jóvenes talento con soporte al pago de la matrícula y a su sostenimiento. El banco apoyará de forma integral el desarrollo profesional de 150 estudiantes que cursen carreras de la cuarta revolución industrial. Vamos a darles también acompañamiento de expertos para irlos preparando en fortalecer sus competencias, sus habilidades y de esa manera favorecer su empleabilidad una vez terminen su carrera. El programa para el desarrollo de talento digital Juan María Robledo comenzó con una alianza suscrita con 12 universidades, beneficiando en todo el territorio nacional a jóvenes talentos. Muchas gracias al Banco Bogotá por permitirme la oportunidad de ser beneficiario de esta beca del señor Juan María Robledo. El programa se lanza en memoria de Juan María Robledo, quien fue ejemplo de liderazgo y a través de sus 51 años de vida laboral en el Banco de Bogotá, impulsó acciones de bienestar y desarrollo en el país. Muy buenas noches. Nuestro invitado de esta noche es el doctor José Luis Ponce Caraballo, embajador de Cuba en Colombia, periodista también. Señor embajador, muy buenas noches, gracias por aceptar esta invitación. Embajador, ¿qué es lo que está pasando en Cuba desde el pasado 11 de julio? Que hay un movimiento de protesta, de motín contra el gobierno del presidente Díaz-Canel. Bueno, muy buenas noches, Yamil. Muchas gracias por esta oportunidad. Lo primero que debo aclarar es que no está pasando desde el 11 de julio, pasó el 11 de julio. O sea, esta semana ha sido una semana de tranquilidad en Cuba y lo que estamos viendo en las redes y en los noticieros es un reciclaje de las mismas imágenes para dar una impresión de que hay continuidad en aquellos hechos. Eso es clásico de los golpes blandos
que es de lo que se trata esta situación contra Cuba. Un golpe blando que se ha originado en Miami a través de las redes y que tiene como propósito estimular dentro de Cuba este tipo de acciones, de disturbios, entre personas que hay de tres tipos, pudiéramos decir. Los anexionistas de siempre, que en lugar de usar la bandera cubana utilizan la bandera norteamericana para referirse a sus intereses. Las personas que están, las personas que tienen algún tipo de equivocación o que se han dejado manipular por este tipo de acciones, y los vándalos o ladrones que se han dedicado a estar saqueando las tiendas y estar haciendo actividades delictivas. Esto es lo que pasó el día 11 de julio en La Habana y otros lugares de la isla. Pero, señor embajador, lo que los periodistas sí han confirmado es que Cuba está sufriendo una grave escasez de alimentos y una grave escasez de medicinas para enfrentar el ataque del COVID. No, la gente se está muriendo. Sí, Yamit, en la base de todo eso está el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, que es el que nos limita para poder obtener la cantidad de alimentos necesarios, aunque nadie se muere de hambre. Eso es bueno que se sepa, que todo el mundo se acuesta con una comida, aunque sea o dos, la mayoría de las personas. Nadie se acuesta con hambre en Cuba. Eso, que le diga que se acuesta con hambre en Cuba, sencillamente le está mintiendo. Y sí, el bloqueo también nos ha limitado tremendamente para poder obtener los insumos para preparar las medicinas o para preparar incluso nuestra propia vacuna. Hemos tenido que acudir a hacer nosotros la vacuna nuestra, la Abdala, que ya está reconocida como vacuna, y otros 4 candidatos vacunales, porque sencillamente no tenemos suficiente dinero para poder acceder a las vacunas de otros países. Y además estamos seguros de que debido al bloqueo hay vacunas a las cuales no íbamos a poder acceder porque no nos las iban a vender. Esa es la situación que tenemos. Por cuenta del bloqueo hay poco dinero en el país y pocas posibilidades de resolver los problemas que tiene la población. La pandemia además interrumpió el flujo del turismo en Cuba, que es uno de nuestros principales ingresos, y por lo tanto se hace más difícil conseguir o tener el dinero necesario para resolver las necesidades del país. Pero además de eso, el bloqueo, una de las medidas del bloqueo es impedir que Cuba pueda hacer cualquier tipo de negociación con los dólares norteamericanos. En estos momentos los bancos internacionales no aceptan los dólares provenientes de Cuba. ¿Y por qué no aceptan los dólares provenientes de Cuba? Porque una de las limitaciones del bloqueo es esa, por estar Cuba incluida, digamos que en una lista espuria de países que supuestamente promueven o apoyan el terrorismo. Y embajador, ¿y qué ha ocurrido con la tradicional ayuda de Moscú a La Habana? Bueno, las relaciones entre Rusia y Cuba son muy cordiales y tenemos un buen intercambio, pero a nivel normal, como se intercambia con cualquier otro país. Que Rusia sí no se rige no se deja llevar por el bloqueo y nos establece relaciones comerciales normales con nosotros, pero hay que pagarle, igual que se le paga al resto de los países. Pero digo, con respecto a la vacuna, ¿Moscú no los ha ayudado ni los va a ayudar? No hemos pedido esa ayuda, nosotros somos capaces de desarrollar nuestras propias vacunas y en eso estamos. Hemos vacunado al 30% de la población ya con la vacuna cubana Abdala, ya reconocido por nuestro sistema. Y esa vacuna no necesita, pues nosotros tenemos el 13 de
de las vacunas que se ponen en el sistema nuestro de vacunación nacional se hacen en Cuba. Tenemos la experiencia, tenemos todas las posibilidades de hacerlo. No necesitamos de nadie para eso. Podemos ayudar a otra gente si lo quiere, pero no necesitamos en esa área pedir ayuda de ningún tipo. ¿Qué si nos harían falta? Por ejemplo, jeringas para poner las vacunas. ¿Por qué? Porque por producto del bloqueo se nos dificulta obtener las jeringas para poner las vacunas. O sea, son ese tipo de cuestión, insumos de ese tipo que están bloqueados en estos momentos. Déjeme decirle que en medio de la pandemia, Estados Unidos nos negó la posibilidad de obtener ventiladores respiratorios, esos que se utilizan para las camas UCI. Tuvimos que hacer los nuestros. O sea, yo creo que se debe tener en cuenta que todas esas cuestiones, que el bloqueo es la madre y el padre de todos estos problemas que nosotros estamos teniendo en el país. Ahora, embajador, y las denuncias sobre represión contra las manifestaciones de inconformidad, la represión, cortaron internet, cortaron redes, suspendieron energía eléctrica, ¿la represión va a continuar? Mire, esas manifestaciones no fueron pacíficas, para nada. Ahí hubo vándalos que rompieron tiendas, vitrinas de las tiendas y robaron los productos que estaban en las tiendas. Ahí hubo vándalos que lanzaron piedras contra la policía, que volcaron carros de la policía en el medio de la calle, que volcaron carros particulares en el medio de la calle, que apedrearon a ómnibus con personas de la tercera edad, con niños, que apedrearon hospitales con niños dentro de esos hospitales, salas de infantiles, donde estaban los niños con COVID. Ahí están las informaciones de las madres y lo que sufrieron, esperando un desenlace que no sabían cuál era el que iba a pasar, siendo atacadas por estos vándalos. En la medida en que esas personas se han ido deteniendo, van a ir sintiendo el peso de la ley, pero son delincuentes, son los que están presos y van a seguir presos, van a tener un juicio con debido proceso, pero lo más seguro es que caiga sobre ellos algunos años de cárcel por ser vándalos y por ser delincuentes. ¿Pero quién los juzga? Lo juzga el sistema judicial cubano. ¿Qué pasa con los miembros del ELN que están en Cuba? ¿Van a continuar allá protegidos por el gobierno cubano? Bueno, no me hubiera gustado tener que hablar de ningún tema que tuviese que ver con Colombia. Yo creo que está claro, pero bueno, ya que usted me pregunta y me pone la palabra protegiendo, le tengo que aclarar. Cuba no protege a ese grupo que está del ELN que está en Cuba. Cuba tiene allí a una delegación del ELN para unas negociaciones de paz con el gobierno de Colombia. Y la realidad que se dio a conocer hace un par de meses por el entonces alto comisionado para la paz, pues demuestra que realmente hay contactos con ellos, que se le ha reconocido como una delegación de paz y que están esperando a que ese problema se resuelva. La posición de Cuba quiere la paz completa de Colombia y ha estado y seguirá dispuesta a ayudar a pesar de cualquier situación para que eso suceda. Sí, pero a ver, señor embajador, yo le ofrecí a usted que no le haría preguntas sobre Colombia, pero esta pregunta no es sobre Colombia, es sobre Cuba, en el sentido de preguntarle a usted qué va a hacer Cuba con los miembros del ELN que se encuentran en Cuba. Esa es mi pregunta.
Bueno, si esa es la pregunta, Cuba va a esperar a que el gobierno colombiano envíe una delegación allá a conversar con ellos. Eso es lo que ellos están esperando ya. ¿Y ha habido alguna gestión por parte del gobierno de Cuba para que eso ocurra? Eso sí, Yamit, no quiero abundar en ese tema, no quiero profundizar en eso, pero creo que el ex alto comisionado abundó bastante en los contactos que ha habido con esa delegación. Por supuesto, sin el apoyo de Cuba nada de eso puede suceder. Señor embajador, muchísimas gracias por haber aceptado esa invitación. Muy amable, embajador. Yamit, muchas gracias a ustedes por esta entrevista y por permitirnos expresarnos. Igualmente. Y a ustedes televidentes, gracias también por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CM.